Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches. Contamos hoy en esta casita particular, en este hogareña que tenemos en este programa cada semana en M95. Cuento con una embajada o un embajador, mejor dicho, de San Pedro de Alcántara. Además con responsabilidad en la administración pública, porque él es delegado de Cultura, de Enseñanza y de Patrimonio de San Pedro. José Antonio Moreno Durán. José Antonio, bienvenido. Encantado de estar contigo. La primera vez que yo te hice a ti una entrevista, tenías el pelo negro. ¿La política te lo ha hecho transformar en blanco? Bueno, ya lo tenía blanco antes de entrar en política, pero es cierto que se ha hecho todavía más blanco, eso es verdad. Además me lo dice mi mujer, mis niñas, y eso me lo dice. Pues al final la responsabilidad, el estrés propio del cargo, etcétera, yo creo que te pasa factura en algunas cosas. En este caso pues no ha pasado en el color del cabello. Ojalá se quede ahí un poco toda esa presión y todo ese estrés, pero al final cuando estás en un sitio como este pues quieras que no, tienes eso, tienes una responsabilidad y muchas veces tu cuerpo te da pequeñas señales de alarma o te lo ejemplifica de alguna manera, arruga, lo que sea, en este caso el color. Pero sí es verdad, hace muchos años que me entrevistaste, sí, es cierto. ¿Tú no pensaste en algún momento que te ibas a dedicar a la política o eso surgió de imprevisto? Bueno, la verdad es que desde muy jovencito estuve en movimientos políticos, pero no con la idea nunca de dedicarme profesionalmente a ello, ¿no? En el caso mío, pues por el tema de San Pedro de Alcántara y tal, y la verdad es que nunca pensé que iba a estar en una administración local, o de concejal, o de director general, o en un cargo de confianza, ¿no? Y la verdad es que ya cuando yo entré en el Ayuntamiento de Marbella, que fue en el año 2019, pues aún menos, quiero decir, yo pensaba, estaba con mi vida normal y corriente, hasta que un día pues llamaron a mi puerta y me propusieron ser director general de la 30 Alcaldía, de Cultura, Patrimonio, Educación y tal. Y bueno, me pareció un reto apasionante y lo acepté, pero la verdad es que mi pensamiento, mis miras estaban puestos en otra cosa completamente distinta. Bueno, vamos a conocerte un poquito mejor, ¿no? ¿Dónde naces? Pues en Málaga, en el Hospital Gálvez. Sí, porque entonces era difícil nacer en esta zona. Correcto, ¿no? Además mi madre creo que le tenía que hacer cesárea y ya le dijo el ginecólogo, tú te vienes aquí, te vienes al hospital. En aquel entonces era el hospital de referencia, ¿no? En temas de ginecología y tal. Y entonces, bueno, pues fue nacer allí, pero vamos, venirme a los 2 días a San Pedro de Alcántara. Pero soy nacido en Málaga. Y el origen familiar vinculado a San Pedro, pero también a Istán, ¿no? Bueno, Istán porque en realidad yo creo que el apellido Moreno, en este caso, viene muy de la zona, muy de Istán. Lo que pasa es que, claro, como pasó con tanta gente de Istán, la difusión de la población fue pues primero bajan a lo que se ha conocido siempre como la Fábrica Arriba, la Fábrica de la Concepción, la Colonia del Ángel, después San Pedro de Alcántara. En este caso, por ejemplo, mi abuelo Fernando sí es nacido en Istán, pero sus padres ya habían vivido en la Colonia del Ángel y tal. Mi abuela paterna, Catalina, pues por ejemplo es nacida en la Fábrica Arriba, ¿no? Y por ejemplo mi padre pues nació en la finca que tenían, digamos, en la carretera de Istán, frente a lo que hoy en día es también pues la Fábrica de la Concepción, la Fábrica Arriba. Entonces sí, mis orígenes son muy de esa zona, pero al mismo tiempo pues también mi bisabuelo, el padre de mi abuela, pues me hizo llegar no a mucho nuestro querido y común amigo José Luis Casado, una nota del administrador de la colonia, me parece que en 1881, donde pedía que se empadronase, me parece que Salvador Espada Medina, creo que se empadronase en la colonia de San Pedro, proveniente de la Colonia del Ángel. Es decir, en aquellos años la población se movía más o menos, como te estoy comentando, ¿no? Mucha gente de Istán bajaba y ya después
entre lo que era la colonia de San Pedro, lo que fue la colonia del Ángel y tal. Entonces, bueno, mis orígenes, por lo menos por la parte paterna, pues sí, son de esa zona, pero siempre con una unión ahí con San Pedro sobre todo. Y por la parte materna, pues mi abuelo Antonio era de Monda, mi abuela María era de Pujerra, sigo manteniendo mucha familia, sobre todo en Monda, en Pujerra, pero la verdad es que, en fin, hay familia, pero sobre todo en Monda, ¿no? Sigo teniendo tíos, muchísimos primos y tal. En fin, más de aquí, más de la provincia de Málaga, imposible. San Pedro Alcántara, cuando tú eras niño, ¿cómo era el pueblo? Hombre, evidentemente San Pedro ha cambiado muchísimo. Yo nací en 1971 y yo vi la transformación de un pueblo que bueno, hace poco estuvimos mirando en casa de mi madre, estuvimos mirando fotos de pequeño y yo me veía jugando en calles de terrenas, o sea, sin asfaltar. Estoy hablando del año 72, 73 y tal. Y después pues sufrió una transformación para convertirse en un pueblo pues prácticamente como lo que es ahora, un pueblo de casi 30.000 habitantes y tal. Yo siempre digo, y que nadie se lo toma mal, que San Pedro en sí no es bonito, quiero decir, yo hago una comparativa a lo mejor con el centro histórico de Marbella. Por Dios, ese centro histórico es una maravilla. Ya lo que se ha construido después y tal, pues es un poco como San Pedro de Alcántara, es una construcción moderna. Y en el centro histórico de Marbella, algunas casas con colores que hay hieren la vista. También, y hay aberraciones también, sí, por supuesto, pero dentro de lo que cabe, de los mejores centros históricos que se conservan, por lo menos en Andalucía. En el caso de San Pedro, se conserva un poquito la esencia en las calles antiguas y tal, pero el resto es construcción moderna. Es cierto que tenemos la virtud de que estás viendo la playa, la expansión sur, me parece, urbanísticamente hablando y estéticamente hablando, dentro de lo que cabe, bastante bien hecha, pero bueno, hay cosas que son intangibles, que no tienen que ver nada con la estética de los edificios y tal, que te gustan. Entonces yo soy un enamorado de San Pedro, por supuestísimo, me parece que es el paraíso en la tierra, por su clima, por su gente, por su gastronomía, por en fin, sobre todo también por ese apego que tengo de que bueno, pues que soy de San Pedro, mi familia de allí, y yo lo siento como mi casa y como mi tierra. Y como todo en esta vida es mejorable, y a mí me gustaría que fuera mejor pues esa estética, es cuidar los espacios naturales, cuidar en fin, esos edificios históricos y tal, pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que San Pedro tiene su encanto. ¿Tu formación académica dónde fue? Bueno, yo he hecho todo en la escuela pública. Estudié en el colegio, lo que se llamaba en aquel entonces el Colegio Nacional, que hoy en día es el CEIP San Pedro. Las portátiles le decían, yo he llegado a estudiar también en esas aulas prefabricadas, ¿no? Tuve durante 8 años allí de maestro a alguien muy conocido también, porque fue concejal de ISP, a Máximo Martínez Morales, ese fue mi maestro durante 8 años. Y después pasé a lo que hoy en día es el Instituto Saldúa. Me fui a Málaga a estudiar erróneamente y equivocadamente en la Facultad de Económicas Empresariales, y al tercer año yo ya estaba bastante amargado porque evidentemente no había acertado la elección, no era para nada una persona de ciencia, aunque hice mi bachillerato de ciencia y tal, y lo dejé. Pero justo al año siguiente de haberlo dejado, empecé a estudiar lo que yo siempre había querido estudiar y lo que siempre había sido mi vocación, o por lo menos lo que siempre me ha gustado estudiar, que era geografía e historia. Lo empecé por la UNED y fui poco a poco, porque claro, ya uno empieza a tener responsabilidades laborales, familiares, etcétera, y al final pues me saqué mi grado en geografía e historia por la UNED. Hice después el máster de formación del profesorado, con vistas o pensando en que iba en algún momento iba a ser profesor de geografía e historia. Pero bueno, fue justamente también en ese momento en que se me llamó para ser director general, así que dejé apartado eso momentáneamente y me dedico pues esto a la parte política, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de la parte política, pero primero me gustaría destacar que José Antonio tiene una faceta literaria, fruto de esa faceta, de esa ocupación. Son 2 libros, 2 novelas. Ahora mismo tiene ahí como, digamos, aletargado esa vocación suya, pero yo creo que la retomará en algún momento. Tu primer libro fue una historia casual de San Pedro, hace ya unos cuantos años de esto, sí, que fue un libro que a mí me gustó mucho y que creo que funcionó bastante bien
que a los sanpedreños les gustó ver su historia novelada, ¿no? Me pillé en un momento donde, bueno, yo me fui a estudiar idiomas por ahí, estuve en Francia y tal, y tenía un trabajo muy amable para poder hacer otras cosas. Porque tú fuiste parisino. Yo fui parisino, estuve viviendo en París 3 años, y entonces era un trabajo muy amable para hacer otras cosas, porque trabajaba una semana sí, una semana no, y bueno, y trabajaba también de noche, con lo cual tenía toda la mañana y toda la tarde para mí. Y se me ocurrió pues plasmar una idea que me llevaba rondando mucho tiempo en la mente, que es escribir una novela sobre San Pedro a través de una saga familiar y tal. Y me puse, bueno, no sé bien muy bien si iba a ser capaz de terminarlo, pero por lo menos me puse. Y cuando me vine a dar cuenta, pues claro, estaba imbuido en ese proceso creativo. Y prácticamente me llevó la escritura del libro, me llevó 1 año y medio. Después vine, porque cuando regresé a San Pedro, pues entre repasos y tal, pues prácticamente otro 1 año y medio más, pues casi 3 años, 3 o 4 años para escribirlo. Ahí está, en fin, es una novela donde yo le puse todo el interés del mundo. Es cierto que se vendieron pues casi 700 ejemplares, y que bueno, y hay mucha gente que encantada de conocer un poco más de la historia de San Pedro, pues a través de una novela. Y la verdad es que estoy... A veces la reviso, la releo un poquito, pero no entera, por supuesto, nada, 3 o 4 páginas, y me quedo ahí como sorprendido, y digo, bueno, yo escribí esto. Con lo cual, para terminar, te quiero decir que la verdad es que me siento muy orgulloso de haber escrito esa novela. Además, es una novela escrita muy con el estómago, es la primera, con todos los fallos que tiene escribir una primera novela, porque lo quieres poner todo, y además también es una novela donde aprendes que la escritura al fin y al cabo, es un oficio. Entonces uno aprende a escribir escribiendo, quiero decir, es que es como el artesano que hace 1000 jarrones y está claro que el 1001 va a ser mejor que el primero que hizo. Además, esa novela tuya, aunque ya existían publicaciones, sobre todo de José Luis Casado Bellagalza, José Luis Casado es quien más sabe de toda la historia de San Pedro, es la autoridad máxima. Por supuestísimo. Pero bueno, tu novela acercaba la historia de San Pedro a un público que no lee historia, que puede leer una novela, pero que no lee historia, digamos, de una investigación histórica de. Entonces, en ese sentido, tú montaste algún que otro tópico. Yo creo que mucha gente se dio cuenta que San Pedro de Alcántara jamás había sido una calle de Marbella, como se decía, cuando yo era niño se decía, bueno, San Pedro es una calle de Marbella. No, San Pedro es un pueblo del término municipal de Marbella, ¿no? Quiero decir que eso en tu novela quedaba claro, ¿no? Sado, fíjate, cosa más curiosa, que es una novela de ficción. Evidentemente, yo procuro plasmar más o menos lo que es la historia de San Pedro, el proceso histórico, ¿no? De la fundación, del Marqués del Duero, el paso después a lo que fue propiedad de la azucarera española, etc. Todo eso intento plasmarlo más o menos de lo que es una forma real. Pero por supuesto tengo que inventar y ficcionar para que la novela funcionase, ¿no? Y después me he dado cuenta, hablando con algunas personas, que dan por hecho parte de mi relato, que es ficción, y que dan por hecho de que eso existió de verdad, ¿no? Y me ha pasado un par de veces y me he quedado como sorprendido, porque digo, pero si esto lo he escrito yo, porque es una invención mía, y la gente lo toma como que es verdad. Me ha dejado completamente descolocado eso, ¿eh? Porque el escenario que tú retratas es real, claro. O sea, son ficticios los personajes, claro. Pero digamos la esencia o el fondo de lo que tú cuentas sí es real y responde a la... Incluso, fíjate, Paco, qué cosa tan curiosa, que claro, en aquel entonces cuando yo empecé a escribir, que era el año 2000 más o menos, Internet todavía no tenía el fondo que tiene ahora y tal, ¿no? Entonces, y yo, aunque siempre he procurado tener todo lo que salía de historia de la zona y tal, pero me pilló en un sitio donde no tenía prácticamente nada, ¿no? Entonces algunas cosas me sonaban, pero no estaba como seguro, ¿no? Tal. Y escribí alguna que otra cosa, y después resultó que era cierta. Una cosa, hablo en un momento dado de un pasaje me acuerdo que mi abuelo me contó cuando entraron las tropas nacionales y tal, que él tenía pues sus bestias, ¿no? Él se dedicaba al tema de la arriería y tal, y que lo llevaron a Istán, ¿no? Y él me contó un poco cómo fue la conquista de Istán, pero no me dio detalles, ¿no? Tal. Y yo como que lo ficcioné. Bueno, pues que después resulta que era verdad eso que yo había ficcionado. Es una cosa curiosísima, ¿no? Pero bueno, son cosas que se dan también a veces con la novela.
Tu segunda novela se llama Costalifornia, que lo editó la editorial Algorfa, Sí. y a ella te apartas de lo que había sido la historia de San Pedro, la historia casual, y es otro tipo de novela que no sé cómo la definirías tú. Bueno, una novelita negra, ¿no? Pero tampoco negra, es entre costumbrista y negra, ¿no? Sí, yo lo definiría un poco. Por supuesto, o sea, yo no concibo una gran novela si no tiene un pequeño toque de humor, ¿eh? Y yo no sé si estará de acuerdo conmigo, pero las grandes novelas suelen tener siempre algún momento donde sueltas una carcajada, aunque sea interior, ¿eh? A mí me gusta siempre ese toque. Costalifornia estaba trabajando yo en un hotel y entonces me pusieron a trabajar por la noche y estuve casi un año trabajando de noche. En un hotel, en determinados periodos, sobre todo en invierno y tal, y en otoño, pues prácticamente el trabajo es cuando llegas y cuando te vas. Después tienes que estar mirando las telarañas, ¿no? Yo aprovechaba para leer y todo esto, por supuesto estando atento a la vigilancia del hotel. Pero bueno, te daba tiempo a leer y tal, y se me ocurrió, digo, bueno, voy a intentar escribir algo, ¿no? Y me acuerdo que escribí unas 70 páginas, una cosa así, y era eso, era una novelita negra basada en la zona, con unos personajes así un poquito histriónicos y tal, y lo dejé apartado ahí, y 5 o 6 años más tarde de nuevo me volvió a tocar hacer noches y noches y noches, noches de invierno con lluvia, y no entraba ni un cliente y tal, y digo, oye, yo había escrito aquí algo, lo busqué, me lo imprimí, lo leí, y dije, bueno, caramba, pero si está bien esto, no sé. Y digo, anda, lo voy a terminar. Lo terminé, es una novelita corta, son 120, 130 páginas así. Y el resultado de todo eso es, al final, que es un poco lo que hemos comentado al principio, ¿no? Que a escribir se aprende escribiendo. Yo ya creo que tenía más técnica de escritor, una técnica más depurada escribiendo que con la primera novela, pero a lo mejor, como me dijo también un lector de las dos novelas, la primera está escrita con el estómago, ¿no? Como que es más sentida, es que te sale ahí porque claro, estás hablando de tu familia, aunque sea ficcional. La otra ya es un puro ejercicio literario, ¿eh? Justamente cuando yo leí Costalifornia, pues me sorprendí un poco porque había un personaje que digo, este personaje yo lo conozco. Pero claro, eras tú. O sea, te habías inspirado directamente en mí. Salías tú, salen otros personajes de aquí, de Marbella, inspirados en la realidad. Estaba Andrés García Baena, precisamente, de la editorial Algorfa, Francisco de Asís López, del Archivero. Bueno, pues nada, yo tenía ganas de hacer algo donde aparecieseis y al final, pues mira. Pues quedó muy, muy bien. ¿Y por qué el título ese, Costalifornia? Bueno, me sonaba, era como la creación esto de un territorio mítico, ¿no? Que hacen tantos escritores, ¿no? Y bueno, como un Macondo, vamos. Exacto, y sonoramente quedaba muy bien, ¿no? Quiero decir que uníamos eso de Costa del Sol con California y tal. Y la verdad es que quedaba muy bien, ¿no? Era un poco de un territorio inventado donde evidentemente estaba hablando de Marbella, de San Pedro, de Estepona y tal, estaba hablando de la Costa del Sol. Y ahora mismo, José Antonio, tienes aparcado esa faceta tuya de escritor, ¿no? Bueno, de escribir, vamos, no sé, no escribo una línea hace años, y es lo que te comentaba antes de empezar el programa, que incluso la lectura, bueno, no lo dejo porque siempre estoy leyendo algo y tengo la mesita de noche como tropecientos mil libros, ¿no? Pero al final acabo un poco saturado de las cosas que está haciendo constantemente. Claro, mi trabajo es todo cultura o relacionado con la cultura y tal, y la verdad es que uno cuando llega a casa a veces lo que tiene ganas es de relajarse y aunque sea de forma absolutamente tonta, ponerte a ver la televisión y que que tu mente descanse de temas intelectuales o incluso aunque la lectura es divertida, pero no sé, busco un descanso. Entonces, aunque sigo leyendo, desde luego escribir lo tengo prácticamente abandonado. Hablando de cultura, hace unos días ha sido noticia en lo que será la próxima biblioteca de San Pedro de Alcántara. Vamos a hablar un poquito de esta biblioteca, dónde va a estar, qué presupuesto hay, cómo va a ser. Bueno, la biblioteca es un proyecto que estaba ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, en primer lugar, se estaba buscando una ubicación. Entendimos que la ubicación ideal podía ser lo que es el Parque del Arquillo, lo que actualmente es un anfiteatro al aire libre, el Anfiteatro Javier Tejeda.
en una zona donde creemos que tiene que haber un proceso de regeneración urbana, ¿no? Y entonces la biblioteca evidentemente forma parte de ese deseo de regenerar urbanamente esa zona. Me parece que el presupuesto está en torno a 3 millones, o rozando los 3 millones. Creemos que en 1 año y medio aproximadamente va a estar abierta, y yo creo que es importante para la vida cultural de San Pedro tener una biblioteca en condiciones y no lo que actualmente tenemos, ¿no? Que es un bajo con muchos problemas de humedad, de goteras, no tiene la luminosidad que tiene que tener, no tiene el espacio que tiene que tener, y al final la biblioteca, aunque la gente no lo crea, es un sitio que se utiliza mucho, primero como sala de estudio, y es algo que yo he procurado siempre cuidar y mimar, en el sentido de que hay mucha gente que está estudiando, llámese el bachillerato, llámese una carrera universitaria, llámese unas oposiciones, y por H o por B pues no pueden estudiar en su casa o prefieren simplemente estudiar en una sala de estudio. Entonces nosotros procuramos siempre que haya un ambiente acogedor para esos estudiantes. Se abre todos los sábados del año y se abre los domingos cuando es época de exámenes, ¿no? Y después el tema del préstamo de los libros y por supuesto, lo que pasa es que allí no lo puedo hacer, pero habría que hacer actividades pues para fomentar la lectura, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, es que hoy día, avanzando el siglo XXI como estamos, la labor y la estructura de una biblioteca es muy diferente a lo de hace 40 o 50 años. Por supuesto. Simplemente la era digital que vivimos hace que la biblioteca sea diferente. Por supuesto. La biblioteca tiene que ser un lugar de encuentro, eso para empezar, tiene que ser un lugar acogedor. Yo me he hartado de visitar, hay 2 cosas que suelo visitar mucho cuando voy al extranjero, que son los jardines botánicos. Me encanta visitar los jardines botánicos, y después me gusta visitar mucho las bibliotecas estas que hay de referencia, ¿no? Y bueno, el hecho de haber vivido, por ejemplo, en París, a mí se me quedaba, se me caía la baba con, por ejemplo, la red que tienen de bibliotecas en París, bibliotecas municipales, perfectamente dotadas, con secciones, por ejemplo, para aprender cualquier idioma. En aquel entonces era con cassette o con DVDs. Ya si te iba a bibliotecas como era la del Georges Pompidou y tal, pues ya ni te cuento, ¿no? Aquello era una gozada poder ir allí, etcétera. Y entonces aprendes que la cultura tú tienes que facilitársela a todas las personas, al que tiene más y al que tiene menos. Y sobre todo al que tiene menos, y no se puede permitir, pues a lo mejor comprarse un libro de 20 y tantos euros todas las semanas, ¿no? Y, o a lo mejor no se puede permitir porque vive en un espacio muy reducido y tiene familia y tal, estudiar, leer, etcétera. Ese tiene que ser un lugar de referencia y un espacio que en un sitio como San Pedro de Alcántara, en un ayuntamiento como el de Marbella, tiene que disponer de una instalación y de un espacio cultural como ese. No se trata solamente de construir el continente, sino de dotarla de contenido. ¿Cómo se va a dotar? Bueno, ahora mismo la estructura humana que tenemos está condicionada a lo que es la Biblioteca de San Pedro, la actual. Evidentemente yo entiendo que se va a hacer un esfuerzo por contratar como mínimo a otro auxiliar de biblioteca y a una bibliotecaria, y después, pues por supuesto, que tenga una dotación bibliográfica en condiciones, y sobre todo dotarla también de alguna que otra actividad, como se está haciendo con la Biblioteca Fernando Alcalá, de fomento de la lectura, ¿no? Presentación de libros, cuentacuentos, en fin, ya eso se verá. Pero desde luego que tenga una cierta dotación, que se hagan actividades y que sea un lugar vivo, no sea un lugar únicamente donde se estancan unos libros y tal, ¿no? Que sea un lugar vivo y que la gente sepa que puede ir allí para lo que hemos comentado, préstamo de libros, sala de estudio, investigación, con una dotación moderna, como es lo que tú has comentado. Ha habido una evolución en las bibliotecas, de esa biblioteca de hace 40 años a ahora. Bueno, tú me dirás, seguro que tú has sido un gran visitante también de bibliotecas, claro. Has usado bibliotecas, ha cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Hay que dotarla, en fin, que sea fácil de... Hemos evolucionado mucho desde los tiempos del Bibliobús. ¿Te acuerdas del Bibliobús? Sí, cierto. Que aquello era una iniciativa de la Diputación Provincial, sí. Pues yo creo que muy avanzada, ¿no? Para aquella época. Creo que ha evolucionado mucho la cosa desde entonces. Fíjate qué importancia tiene las bibliotecas, que yo recuerdo cuando se abrió la Biblioteca de San Pedro, lo que actualmente es el edificio de la Policía Nacional, donde tú vas allí a hacerte el carnet, el pasaporte, etcétera. Yo creo que aquello se inauguró en 1981, 82, porque creo que gobernaba la UCD, vino un ministro de la UCD a inaugurarla.
Y esa biblioteca para mí fue un descubrimiento fascinante. Es cierto que en mi casa nunca habían faltado libros, yo era un gran coleccionista de cómics y tal, periódico, por supuesto, el periódico siempre estaba en mi casa, pero claro, vas a la biblioteca de San Pedro, yo me leí pues todos los cómics de Asterix, de Obelix, de Tintín, de tal, y ya después empecé con alguna que otra novela. El País siempre estaba allí, cuando en mi casa había, por ejemplo, Diario 16, pues yo me lo leí, la Enciclopedia Larousse, la Espasa Calpe y tal, que es importante para mi formación y para mi gusto, para fomentar en mí la lectura, fue esa apertura de esa biblioteca en San Pedro de Alcántara. Y entonces yo creo que aunque los tiempos han adelantado, que son una barbaridad, y que ahora estamos todo el día con la pantallita, y más los jóvenes, pero bueno, por lo menos darle la oportunidad, si quieren ir a un espacio físico y tocar un libro y abrirlo y leerlo, que tengan esa oportunidad. Patrimonio de San Pedro de Alcántara, por ejemplo, Vega del Mar, la Basílica Paleocristiana, o las Termas de la Bóveda, que son, digamos, de referencia no solamente en San Pedro, sino en toda la provincia e incluso en Andalucía. No siempre en perfecto estado de policía. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, desde que yo estoy, al año prácticamente de llegar, en el 2020, se firmó un contrato para el mantenimiento y la visita de los dos yacimientos, y la verdad es que el estado, bueno, estaba perfecto, ¿no? Un perfecto estado de conservación. Es cierto que nos gustaría hacer, sobre todo en la Basílica Paleocristiana, tapar un número importante de tumbas, porque creemos que museísticamente hablando no tiene mucho sentido que estén allí, y vemos que poco a poco se está produciendo una degradación, con lo cual nos gustaría realizar algún tipo de intervención, pero a nivel de lo que es el mantenimiento de, en fin, las hierbas y tal, casi perfecto, ¿no? Además, el hecho de abrir unos días determinados y un horario determinado, poco a poco hemos visto cómo se ha incrementado el número de visitantes, etcétera, ¿no? Hay que estar siempre muy pendiente, hay que cuidarlo. Las termas de las Bóvedas de Guadalmina son de propiedad de la Junta de Andalucía, aunque nosotros llevamos el mantenimiento y las visitas. La Basílica Paleocristiana es propiedad del Ayuntamiento, y hombre, en algún momento nos gustaría ampliar el perímetro de aquello. Justo al lado está lo que se conoce ahora como el Yacimiento de las Dunas, donde nosotros hicimos también una intervención a raíz de un temporal de levante que vino, y bueno, salieron allí a relucir unos hornos romanos. Hará 4 años así, ¿no? Hará 3-4 años, sí. Y también Acosol en algún momento pagó un estudio de georradar para saber exactamente cuáles eran las estructuras que había en lo que está pasado el Chiringuito La Guayaba, y justo enfrente de la Basílica Paleocristiana. Más o menos sabemos qué es lo que hay allí, aunque fue muy interesante, por cierto, la intervención esta de los hornos romanos, ¿no? Por todo lo que apareció y porque nos situó un poco en esa producción alfarera, y además un siglo también muy, siglo V, siglo VI. Entonces, la verdad es que nos gustaría de alguna forma ampliar y cuidar esa zona arqueológica, pero no voy a rehuir una respuesta, porque voy a ser diplomático. Es muy complicado. Bueno, primero porque de alguna manera por ahí tiene que pasar la senda litoral, y pasará algún día, eso está claro, ¿no? Y de hecho todo lo que se está estudiando un poco es que aquello se acondicione para que la senda litoral pueda pasar y al mismo tiempo preservar los yacimientos que están más pegados al mar, lo que se llama el yacimiento de las dunas. Y después pues tenemos allí también una problemática, en fin, porque aquello es como un varadero, barcos que al final destrozan un poco el talud y por lo tanto tocan parte de ese yacimiento. Hay unas casetas que en su momento eran de pescadores y ya no lo son, y bueno, pues también hay una problemática muy complicada. Esos intentos, rumores o intentos, no sé, que a veces surgen de se va a poner una discoteca, se va a poner un restaurante, se va a hacer tal. No. Es difícil que eso se pueda llevar a cabo porque hay una protección especial. Claro, es que es un BIC, y aparte del BIC que protege, o sea, un bien de interés cultural que protege el propio yacimiento, o sea, lo que es la iglesia, los enterramientos y tal, tiene una zona adyacente que es protegida, ¿no? Entonces no es imposible. Y además cualquier intervención requiere de un estudio arqueológico previo. De hecho, el chiringuito que está allí
por ley tenía que cambiar, tiene que tener una construcción distinta a la actual, y se hizo un estudio arqueológico. Y eso me lleva a reparar en algo que yo creo que es un déficit en el término municipal de Marbella, que es no contar con un arqueólogo municipal. No lo tenemos, no tenemos un museo arqueológico tampoco. No sé yo por qué en eso no se trabaja con más ahínco para que llegue cuanto antes. Yo creo que la figura de un arqueólogo municipal sí sería necesaria en este término municipal, básicamente por la riqueza histórica que tenemos y porque conforme se va construyendo más y más, es evidente que en fin, la figura de ese arqueólogo pues haría más factible lo que es la protección de esos restos, ponerlos en valor, etcétera, etcétera. Yo no descarto que en algún momento pues Marbella tenga ese arqueólogo. También se planteó que hubiera una especie de arqueólogo supramunicipal en la mancomunidad de municipios con su equipo y tal. Tal vez sería una excelente idea, porque es cierto que de los municipios de la mancomunidad, que yo sepa, el único Estepona y Ildefonso es el único que tiene un arqueólogo municipal. Yo creo que es interesante que exista esa figura. En cuanto al tema del museo, nosotros en algún momento hemos querido también hacer un centro de interpretación en la Basílica Paleocristiana, donde además se iban a trasladar fundamentalmente los restos romanos de todo el término municipal, que ahora mismo pues están en un almacén y tal, y la verdad es que fueron pegas tras pegas tras pegas. O sea, quiero decir, pues mira, que comprendo también que la Junta diga, mira, se puede hacer un centro de interpretación, pero no aquí, no de esta manera. Entonces al final se ha quedado un poco en el limbo. Es una cosa muy curiosa lo que cuesta conseguir cualquier cosa en Marbella, porque por ahí hay pueblos que tienen 3 o 4 piedras y tienen un centro de interpretación para que la gente llegue allí y sea un atractivo turístico y cultural. Y sin embargo aquí en Marbella, como tú has dicho, que tenemos un patrimonio bastante rico, todo es inviable. Bueno, yo no sé si decirte que todo es inviable, pero sí es cierto que... Me refiero en el sentido del museo. Del museo. Hombre, yo estoy convencido que Carmen Díaz, que hace una labor excepcional como directora general de Cultura, ella querría tener un museo de historia local. Eso está más claro. Por supuesto. Eso, o sea, yo es que eso no lo pongo en duda. Pero después las circunstancias son las que son. Y muchas veces, ya sea por tema económico, ya sea por tema burocrático, ya sea por tema de protección del patrimonio y tal, ya te digo, en mi caso concreto, nosotros quisimos desde el minuto 1 hacer un centro de interpretación de la Basílica Paleocristiana y las termas romanas, y al mismo tiempo pues traer una serie de piezas que están ahora mismo en el depósito municipal arqueológico. Y bueno, esto, para enfrentarme con esto, ¿qué necesito yo? Es que claro, era pega sobre pega, ¿no? El proyecto, ahora la Junta que sí, que no. Se ha dejado ahí un poco en un cajón y la verdad es que me encantaría retomarlo. Centros culturales en San Pedro. El Ingenio. Tenemos el Ingenio, tenemos lo que es la Alcolera. El Trapiche. Correcto, el Trapiche de Guadaiza. El Trapiche funciona como... Bueno, tiene una doble vertiente porque tiene un auditorio y lo usamos como... el auditorio se hacen conciertos, interpretaciones teatrales, presentaciones de libros. La verdad es que se hacen multitud de eventos en ese auditorio. Y además está la parte formativa, porque ahí está el grueso de los cursos de arte y cultura, ¿no? Donde hay más de 1000 alumnos apuntados a estos cursos. Bueno, ¿cómo se llama esto? El Boulevard de San Pedro, en cierto modo, es también un espacio que puede ser cultural y al aire libre. Bueno, el Boulevard, yo tenía una idea en algún momento que era hacerlo como una especie de museo abierto, porque trajimos una sembradora que estaba en la antigua Colonia del Ángel y la colocamos en la rotonda del Ingenio, en la rotonda de Pedro Gil, y que ha quedado, la verdad es que ha quedado muy, muy bonita, ¿no? Y es explicativo un poco de ese pasado agrícola que tuvo esta zona. Y entonces mi idea era colocar en todo el bulevar pues una serie de elementos agrícolas y tal, un poco etnográfico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que bueno, pues que se vendiese un poco esa parte de la historia y que cualquier persona que viniera a San Pedro pues visitase con una ruta guiada un poco todo eso que se expusiese. En principio lo hemos dejado con la sembradora, pero no descartamos la idea de seguir poniendo cosas. Tenemos una trilladora restaurada enorme, pero claro, de madera y tiene que tener una cubierta. Y vamos dándole vuelta, yo qué sé, 1 año y medio, 2 años, donde la colocamos. Y ahora hace poco hemos recibido donación de varios arados antiguos de la colonia, que también lo queremos colocar.
En fin, esa es un poco la idea que teníamos con respecto al bulevar. También se hizo una fuente preciosa copiando la pila bautismal de la Basílica Paleocristiana al inicio de la Avenida Mediterránea, donde está la rotonda central del bulevar, un poco para poner en valor también pues ese pasado histórico que tenemos, aunque sea una copia y tal, ¿no? Pero para reivindicarlo de alguna manera. ¿Y el Parque de los Tres Jardines cómo lo consideramos? ¿Patrimonio? ¿Cómo? Bueno, el Parque de los Tres Jardines, ¿de los patrimonio histórico o no? Pero un patrimonio ecológico, patrimonio ecológico... Pero el patrimonio ecológico todavía, eso sí te lo compro. Y de hecho es un sitio que se usa muchísimo. Ya por fin se ha conseguido sacar un contrato para su mantenimiento a través de una empresa externa, porque la verdad es que con nuestros propios medios, una superficie tan grande de jardines y tal, era inviable el mantenimiento. Entonces ya hay una empresa... Pero José Antonio, muchas veces se dice, la gente comenta en la calle, un ayuntamiento que tiene una plantilla tan enorme, porque tiene continuamente que ir externalizando servicios como por ejemplo el mantenimiento de ese parque. Bueno, pues porque al final... O es una plantilla desequilibrada, ¿no? Puede ser que sea una plantilla desequilibrada o puede ser que, yo lo digo en el caso de San Pedro, desconozco el resto del término municipal. En el caso de San Pedro hay X jardineros y bueno, pues entre bajas, vacaciones, asuntos propios, entre que la plantilla no es tampoco tan numerosa, al final llegamos con la lengua afuera pues para cubrir los propios jardines de lo que es el centro de San Pedro, lo que es el pueblo. Si además tú a eso le tienes que incluir un bulevar, una avenida del Mediterráneo, un paseo marítimo, un parque de los Tres Jardines, pues es que no llegamos. Y la relación eficacia-rendimiento y tal, en algún caso te dice que es mejor pues que venga una empresa externa, tú la controlas y te va a ofrecer un servicio que al final aquí lo que tiene que ver el ciudadano es que bueno, el sitio esté cuidado, esté limpio, sea bonito, etcétera, ¿no? Que si lo podemos conseguir con nuestros propios medios, encantado, pero yo te digo que yo, por lo que sé del tiempo que llevo ahí, siempre ha sido muy complicado llevar el mantenimiento del Parque de los Tres Jardines y otros espacios así tan grandes, porque en fin, la plantilla es la que es y se procura pues maximizar un poco hasta donde podemos llegar. Y en este caso, pues ahí no llegamos al 100% o como nos gustaría. ¿Cómo son las relaciones entre cultura de San Pedro y cultura de Marbella? Fantásticas. Yo tengo una relación fantástica con Carmen Díaz, que es una persona a la que aprecio y quiero, y que me parece que ha hecho una labor cultural en Marbella, pues, en fin, inmejorable. Y bueno, yo no tengo más que descolgar el teléfono y encuentro siempre su ayuda, y viceversa, ¿no? Quiero decir, no hay un planteamiento de que en Río Verde hay un muro puesto, no, todo lo contrario. Compartimos muchas cosas. Es cierto que San Pedro tiene un presupuesto determinado, Marbella tiene otro presupuesto, nosotros tenemos una programación, Marbella tiene otra programación, pero intentamos siempre que sea algo como global, ¿no? Y compatible y tal. Así que, en fin, desde luego es un área, el área de cultura, aunque exista San Pedro, Marbella y tal, donde la relación es magnífica, donde nos llevamos muy bien y donde, ya te digo, intentamos que sea todo complementario, porque al final, si tú vas a ir a una obra de teatro, pues de San Pedro puedes venir a Marbella y de Marbella puedes ir a San Pedro, o sea que no tiene ningún problema. Procuramos que, en fin, que esa programación se acople un poco a los gustos de todos. Otra cosa que a la ciudadanía preocupa mucho desde siempre es la oferta educativa, los centros de educación. ¿Cuál es el estado de la cuestión en San Pedro actualmente? ¿Hay atención suficiente? ¿Habría que tener nuevos centros? ¿Ampliarlos? Vamos a ver, en San Pedro hay 5 colegios. Es curioso porque esta zona es distinta al resto de Andalucía. En el resto de Andalucía, y tú lo sabes porque te has dedicado a la labor docente, ahora mismo la demografía hace que muchos colegios estén perdiendo clases. Por pura demografía, o sea... Sí. ¿Qué pasa? Que aquí seguimos incrementando la población. Aquí se sigue incrementando todo el tiempo la población. Pero, por ejemplo, este año ya hay algunas clases de niños de 3 años y tal que se han tenido que eliminar. Pocas, pero se han tenido que eliminar. Es curioso eso. Es curioso. Desde mi punto de vista, los 5 colegios ahora mismo cubren la demanda. Es cierto que en alguno de ellos habría que hacer reformas verdaderamente estructurales para que tuviesen o para que fuesen centros, en fin, con unas garantías y unas condiciones
pues aceptable o más que aceptable, aunque ahora mismo más o menos se cubre. Y después tenemos el tema de los institutos. Se ha abierto hace poco la azucarera, el que está al lado del ingenio, que nada más abrirse pues se llenó, y que yo creo que se va a tener que expandir de alguna manera, pero es que ahora mismo nadie te puede decir exactamente cuál va a ser la evolución de la población en esta zona. ¿Vamos a crecer aún más? Bueno, pues puede ser, sí, claro, es lo más probable. Pero, por ejemplo, a San Pedro vienen los alumnos de Benavís. En Benavís se supone que se va a hacer ya un instituto. O sea, te vas a quitar casi un 10%, bueno, no creo que llegue a tanto, pero ponle un 5 o un 6% de alumnos que están ahora mismo en los institutos de San Pedro, que son de Benavís. Pronto a lo mejor alguno que le pilla más cerca a Benavís que San Pedro, aún siendo del término municipal, a lo mejor quiere ir allí porque es un instituto más moderno. Yo creo que en cierta forma nosotros siempre hemos tenido una preocupación por los centros educativos, entre otras cosas porque el teniente alcalde de San Pedro, que hemos hablado ya de él, bueno, pues ha sido director de colegio, profesor, y siempre estamos pendientes de los centros docentes, asistimos a sus consejos escolares. Se hizo un plan de colegios con un gasto de 175.000 euros, salvo el último año, pero este año ya volverá a haber por 300.000 euros, y se hacen reformas en los colegios que a lo mejor no es el propio ayuntamiento el que la tiene que hacer, sino la Junta de Andalucía, pero que sabemos que la Junta de Andalucía al final siempre tarda mucho tiempo, preferimos hacerlo nosotros. Y bueno, yo de verdad que la relación con los directores y con tal, los padres siempre son muy exigentes, tú lo sabes, son siempre muy exigentes, pero bueno, yo creo que está el sentido común. Y usted, nosotros vamos a gastarnos esto y queremos que en este centro docente pues los niños estén a gusto, los profesores estén a gusto y que se desarrolle la labor docente de la mejor manera posible. Es decir, que como todo es mejorable, insisto, pero el esfuerzo que se hace por parte del ayuntamiento es importantísimo. La escuela de música, o conservatorio, o delegación del conservatorio, no sé exactamente el estado burocrático en que se encuentra. No lo pregunte. Bueno, no lo pregunto, pero la escuela de música existe. Sí, bueno, es un anexo de la escuela de música de que viene gente incluso desde Estepona. En la escuela de música de San Pedro sí, claro, porque en Estepona creo que han abierto ahora, pero me suena que es incluso privado. Se va a hacer un conservatorio nuevo, esa es otra de las grandes obras de esta legislatura. Se va a hacer justamente debajo de lo que es el Instituto Azucarera en el Ingenio. Yo creo que es una obra necesaria para dotar a San Pedro de una infraestructura cultural, porque bueno, ahora mismo tenemos en la carpa municipal a los alumnos y alumnas de danza, y tenemos a los de música en lo que es el Centro Cultural San Pedro, en la Plaza de Libertad. Dos sitios distintos. El Centro Cultural San Pedro no es un lugar insonorizado, no es de fácil aparcamiento. En fin, yo creo que había que hacerlo, y además porque hay una demanda, porque hay muchísimos alumnos que se apuntan todos los años, y yo creo que va a ser una de las obras faros o cumbres para que San Pedro tenga esa dotación cultural que se merece. ¿Qué es lo que te quitaría el sueño? Si es que hay algo que te quita el sueño y que tú dices, antes de que yo termine esta legislatura, esto lo he tenido que conseguir. Pues mira, con llevar a cabo esos dos proyectos que te he comentado, conservatorio y biblioteca municipal, me daría con un canto en los dientes, porque yo sé que se me va a venir ahora un trabajo arduo, porque no es solamente la construcción, y tú lo sabes, ¿no? Es que es lo que tú has dicho en relación, por ejemplo, a la biblioteca, el contenido, y que al final esas obras, aunque te den la llave y tú abras, eso al final siempre tiene 27.000 problemas, porque en fin, porque las obras son así, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Claro, si te cambian en casa una bañera y te dicen, lo hacemos en una mañana, y tardan 3 días. Y tardan 3 días, y ahora a lo mejor resulta que no lo han hecho bien y molesta al vecino de abajo. Aquí lo mismo, aquí hace poco inauguramos un super pabellón municipal de deporte, y ahora pues hubo goteras el primer día o el segundo día. Bueno, ¿pero por qué? Pues porque mientras se hizo no llovió, cuando se terminó, y yo, pues te das cuenta, pues subes, lo rectificas y tal. Y en fin, los defectos de fabricación propia, pero para eso está su garantía y para eso está... pero si tú me preguntases algo que tú quisieras hacer y que no lo has logrado, y tal, a mí sí me gustaría que San Pedro tuviera un emplazamiento museístico de alguna manera. Sí. Ya sea de la parte romana, del legado romano, o incluso de la propia colonia y tal. Había un pequeño centro de interpretación en la Alcolera, pero bueno, se quedaba un poquito corto. Pero sí me gustaría de alguna forma que hubiera un espacio donde... Bueno, en algún momento se habló de un museo con obra de Vicente de Espona.
Bueno, que es una obra que ha habido muchos intentos de donar esa obra, como era el deseo del artista, pero parece que es un imposible, o sea que de momento no se lleva a cabo. Y se habló justamente que en San Pedro de Alcántara se podría ver. Estoy hablando con Ana, con su viuda, con la cual yo creo que nos hemos comportado siempre muy bien. Le hemos comprado varias obras que estaban expuestas allí y que bueno, yo... Sí, que está en San Pedro además. En fin, estaba allí, me parecía de cajón, pues que, hombre, por lo menos que se las pagásemos, no va a estar ahí de forma gratuita. Se han restaurado alguna de ellas. El símbolo de San Pedro es ese San Pedro, por Vicente Espona. Y sí, en algún momento se contempló. Ella me habló de hacer una fundación, no sé exactamente cómo irá, porque ya hace ya algún tiempo que no hablo con ella, y estaba con mucha ilusión de hacer algún tipo de museo de la obra de su marido, que a mí me encanta, por cierto, tengo que decirlo. Me parece que también era una persona enamorada de Marbella y tal, y que necesita algún tipo de reconocimiento de ese tipo. Estamos a las puertas del verano. El verano está ya llamando a nuestra ventana. ¿Qué programación se puede adelantar para el verano? Bueno, ahora lo que estoy trabajando, ahora llega el mes de junio, que es increíble, porque ahora a los centros docentes, a los colegios, a los institutos les ha dado por hacer las graduaciones en plan americano. Y entonces, pues claro, la alcolera, el trapiche, la carpa, que también llevo yo la carpa, pues tengo un mes de junio donde, pues, no te estoy exagerando, pero puedo tener 20 y tantas graduaciones, es una cosa de loco, porque ya no es una por colegio, no, es los de infantil por un lado, los de primaria por otro lado, los de la ESO por otro lado, los de bachiller por otro lado, o sea, es una cosa un poco de loco, pero bueno, intentamos en la medida de nuestras posibilidades siempre ayudar a colegios e institutos, con lo cual el mes de junio es un mes inhábil, digamos, para el tema cultural, porque es que está dedicado a graduaciones de colegios. Después llegamos a julio, tenemos la Feria del Libro. La Feria del Libro le queremos dar una vuelta. Puede ser que este año vaya al Paseo Marítimo, queremos darle una vuelta, porque estaba ahí en calle Márquez del Duero, pocas casetas, hemos ampliado un par de casetas, un par de stand, vamos, y queremos darle una vuelta de tuerca, vamos a ver cómo funciona en el Paseo Marítimo. Yo creo que siempre ese tráfico de gente que hay y tal, ese tránsito de gente va a ser positivo. En fin, procuramos que sea también un lugar de presentaciones de autores locales, aunque este año ha sido poco prolífico en San Pedro, solamente he encontrado un par de ellos, y algún, en fin, escritor o periodista que venga a presentar un libro. Y después, mes de agosto, lo que hacemos en San Pedro es fundamentalmente el mes de las artes escénicas, espectáculos de circo de calle, teatro de calle, danza de calle, etcétera, al aire libre, por supuesto, gratuitos, por supuesto. Hay mucha tradición de hacer todo eso en San Pedro de Alcántara, y la verdad es que sí, eso ya se espera cada año, porque es verdad que lleva muchos años llevándose a cabo. Sí, sí. San Pedro antes no tenía una infraestructura para poder hacer las cosas en interior, entonces pues la gente estaba como habituada a que te lo hicieran en la calle, y se sigue manteniendo un poco esa tradición y ese gusto por ver esos espectáculos en la calle, y a mí es una cosa que la verdad me gusta. Es un poco coñazo la organización, porque en fin, hacer las cosas en la calle siempre tiene sus problemas, pero bueno, no la descartamos, porque la verdad es que da mucha vida a las calles y da mucho ambiente, y da un ambiente además muy bonito. Bueno, generalmente a las personas que vienen a este programa, ya hace unas cuantas semanas que no lo hago, pero a ti sí te lo voy a preguntar. Siempre le preguntamos un libro que haya significado algo en tu trayectoria, en tu vida. O más de uno, o un autor. Sí. Pues mira, te voy a decir un libro, El amor en los tiempos del cólera, que fue un libro que me marcó mucho, me gustó muchísimo ese libro. Más que 100 años de soledad. Ese libro en concreto de García Márquez a mí me impactó, a lo mejor porque me pilló en un momento dado también muy particular, ¿no? Y no he querido releerlo, porque me llevé tan buen regusto. Hace poco pusieron una película. Lo que pasa es que la película es muy mala. Mala, eso muy mala, la película es muy mala. Decir, pero ese libro a mí me dejó fascinado, me dejó completamente... yo me aficioné sobre todo a la literatura con García Márquez, Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias, toda esta gente, ¿no? Todo, Cortázar, Borges, etc. Esa gente para mí fue el descubrimiento de la literatura, y estaba
pues con 17, 18 años, esos veranos largos, tediosos, pero que te daban para leer. Eso era fantástico. Ahora cuando vuelves la mirada y te acuerdas todo lo que leías en verano porque te aburrías a lo mejor, porque no, hasta que ibas a la playa y tal, y era fantástico. Pero me quedo con ese libro, seguro, El amor en los tiempos del cólera. ¿Y una película? Una película, pues ayer estaban echando en la tele Dos hombres y un destino. Un clásico. Un clásico. Yo soy de Paul Newman, El Buscavida me parece un peliculón. Sí. Pero fíjate que me quedo con una de él que es una obra menor, también porque hay un director que me encanta que se llama John Huston, ¿no? Y que tiene una peliculita que se llama El juez de la horca. Ah, bueno, pero esa no es una peliculita, eso es un peliculón. Me encanta esa película. Esa película es excelente. Me acuerdo que la vi, que también me marcó. Hace poco la volvieron a echar. Inspirada en un juez real. Inspirada en un juez. Hace poco, porque además el nombre no es El juez de la horca, el nombre en inglés es... Y la vi en televisión española y me pegó un pellizquito porque me encantó, por supuesto, pero no sé, la memoria tú sabes que a veces te... Yeah. Pero bueno, sigue siendo una de mis películas preferidas, ¿no? ¿Y una música? Pues yo es que soy muy ecléctico para la música, porque me gusta el jazz, me gusta la música clásica, me gusta el rock, me gusta el pop, me gusta todo, no sabría decirte te podría decir una canción determinada, pero no un compositor, es que me gusta, de verdad que me gusta casi todo. ¿Tú trabajas con música? Al principio trabajaba, quiero decir, cuando era estudiante tenía que haber un silencio profundo, pero después descubrí que podía trabajar y podía estudiar y podía concentrarme con música, pero con un determinado tipo de música clásica. Yo era mucho de poner Radio Nacional, la radio clásica, muchísimo. Ya después con internet descubrí que te puedes poner Swiss Radio o te puedes poner no sé qué, y me pareció alucinante. Y entonces también estudio mucho o trabajo mucho, si quiero concentrarme me pongo jazz. Y en concreto, fíjate que me pongo la radio suiza, la Radio Nacional Suiza, que tiene varias elecciones, puedes coger jazz, música clásica y tal, y me pongo la clásica o el jazz. Y fantástico, me permite, es más, de hecho es que lo necesito para concentrarme. Muy interesante. ¿Y qué es lo mejor de tu casa? ¿Qué es lo mejor de mi casa? Bueno, pues yo me considero una persona bastante familiar. Afortunadamente sigue viviendo mi madre con 84 años. Mi mujer, estoy felizmente casado con ella, mis 2 hijas, así que yo en ese aspecto sí me considero una persona afortunada. Y me estoy rodeado de mujeres, Paco. Mi casa, que siempre ha sido muy varonil porque somos 3 hermanos, y mi padre y mi madre, y ahora de pronto pues me veo nada más que rodeado de mujeres, con lo cual eso es lo mejor de mi casa, la alegría femenina que me dan y el cariño que me dan. ¿Y el no tener horario, cómo lo llevas? Pues mira, para algunas cosas es que es relativo el no tener horario. En fin, yo procuro la parte administrativa, por supuesto, ir por las mañanas a la oficina, porque lo peor de este cargo no es... lo peor de este cargo es la enorme burocracia a la que te enfrentas diariamente, ¿no? Entonces, evidentemente, yo voy todas las mañanas a la oficina, pero después tengo una especie de vida social, cultural, porque cuando no hay una presentación hay una exposición, cuando no hay una exposición hay una función de teatro, cuando no hay el fin de curso de no sé qué. Entonces, al final es que en 7 días a la semana te digo que raro es que no tenga a lo mejor 5 eventos fuera de, digamos, ese horario administrativo. Bueno, está bien que mi trabajo y a mí me gusta, no, yo no le pongo todo lo contrario, me parece que es la faceta más humana y la que más en un momento dado me gusta. Y además tienes un jefe implacable. Bueno, Javi es, como hemos dicho, una persona muy... que no para. No para, es súper trabajador, es hiperactivo y es complicado seguirle el ritmo, ¿no? Pero bueno, es ese ejemplo, ¿no? de que bueno, si estás en la administración pública, tú tienes que ser ejemplo y ser el primero en llegar y el último en irte, ¿no? Y en ese aspecto yo lo aprecio y lo admiro, aparte es un súper trabajador, ¿no? Y como todo en esta vida, pues habrá mucha gente que le guste o que no le guste y tal, pero nadie le va a negar el hecho de que es alguien que desde por la mañana hasta que se acuesta prácticamente se dedica en cuerpo y alma a su función pública. Pues yo le invito a que venga a este programa cuando quiera. Yo se lo voy a decir. Transmítele mi invitación y te lo traes una mañana, lo sacas y que se relaje un ratito. Él no se relaja, tú sabes que él no se relaja. Bueno, José Antonio Moreno Durán,
delegado o director general de Cultura, de Enseñanza, antes de Juventud también y de Patrimonio de San Pedro de Alcántara. Gracias por haber venido. Un placer siempre estar contigo. Y cuando puedas recupera tu faceta literaria. Algún día. No te preocupes que la recuperaré. Yo no he sido más feliz en mi vida que cuando escribía, eso también te lo digo. Pues nada, gracias. Un placer. A todos ustedes, como siempre, gracias también por compartir esta charla suave, relajada en M95. Hasta la próxima semana, muy buenas noches. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa